Saludos hermanos que nos siguen y nos ven a través de FeTV, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Hermanos, ustedes cuando les mencionamos el término nueva era, seguramente no lo relacionarán, pero sí han estado en contacto con algunos elementos de la nueva era y lo van a ver ahora en el programa. Este es el tema del programa que les tenemos para hoy, con nuestro hermano Marcos, que se encuentra ya con nosotros preparado. Así es, agradecidos con la oportunidad que Dios nos da el día de hoy para seguir dar a entender aquellos temas que muchas veces nos confunden o también nos pierden sobre el camino que Jesucristo tiene para nosotros y para nuestra misma salvación. Muy bien, entonces, hermano, vamos a ponernos en la presencia del Señor y comenzar rápidamente con el tema de hoy. Hermano Marco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das el día de hoy. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que abras nuestra mente, nuestro corazón y también ilumines las personas que nos están viendo para que aprendan sobre estas artimañas que utiliza el enemigo para separarnos de Cristo y de su iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Nueva era. Cuando nosotros hablamos de nueva era, como vamos a ver en la lámina que sigue, ¿verdad? Estamos hablando de cosas muy particulares que seguramente ustedes no han relacionado. Si se detienen a ver lo que es la nueva era, pues la nueva era no es más que una mezcla de diferentes religiones y creencias que se siguen alrededor del mundo. No es una mezcla de hinduismo, de islamismo, judaísmo, mezclado con un movimiento que viene del siglo III, que es el gnosticismo, que ya hemos hablado en otras ocasiones, y a eso también se le han mezclado algunas creencias egipcias, persas, caldeas, y a esto todavía se le ha agregado algunos puntos de lo que es el ocultismo y el espiritismo. Sorprendidos, ¿verdad? Pues bien, todo esto es lo que se ha denominado nueva era, que tiene como finalidad la nueva era el promover el desarrollo y la evolución desde el punto de vista espiritual del ser humano, pero no espiritual como lo entendemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Para llevarnos a qué cosa? Para llevarnos a una dimensión de paz, de amor. Recuerdan el movimiento de paz y amor del siglo pasado, y armonía interior. Ojo, parece que es muy loable el objetivo, pero pongan atención porque dentro de ese objetivo se esconden cosas que chocan con el cristianismo. Así es, y es que antes de seguir profundizando un poco sobre la nueva era, también es necesario conocer acerca de la historia y cómo se fue promulgando esto hasta la actualidad y cómo fue que llegó a América y ha afectado de manera muy significativa a personas que antes eran católicas y sin embargo hoy en día prefieren practicar estas nuevas ritos o tipos de fe que en vez de ayudarnos y salvarnos, lo que hacen es llevarnos a la perdición y muchas veces provocarnos problemas espirituales, ya que nos entregamos se entregan a un tipo de fe, de creencias que en realidad no ayudan, sino más bien perjudican a nuestra vida espiritual. Veamos a continuación. Este movimiento que se conoce como la Nueva Era surge a finales del siglo XX. Sin embargo, toma relevancia en América Latina alrededor del año 70 en adelante. Y es que esta corriente, por su parte, también está inspirada en el zodiaco. Y como nosotros bien habíamos dicho con anterioridad, también sale parte como como muchas veces conocen, que cuál es su signo zodiacal, que si Piscis, que si Tauro. Bueno, de esto también utiliza la nueva era para ir promulgando esa nueva espiritualidad. Y es que una
vivimos últimamente en una mala década, una década muy mala y que cada vez va cayendo más. Y entramos por su parte a la edad de Acuario, donde ahora todo fluye y que nada influye, como dicen por ahí. Y en esta parte desaparece o deja de existir la rigidez con la que se llevaba tanto esta práctica, las imposiciones y en este caso se da el paso de las cosas nuevas. Se da un tipo de nueva libertad, en el caso del amor, del sexo desenfrenado, del gozo. Y esto todo se puede representar como el libertinaje. Somos libres, pero abusamos de esa libertad. Y bueno, precisamente esto que es, yo quiero satisfacer mis necesidades y solo pienso en mí, quiero hacer todo lo que me da la gana porque la vida es una sola. Y precisamente nos abusamos de esa libertad que conocemos como libertinaje. Sí. En esto también debemos tomar en consideración que uno de los ejes fundamentales de la nueva era es el gnosticismo. El gnosticismo, que viene del término gnosis, que quiere decir conocimiento, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a revisar el término del gnosticismo, nos damos cuenta que esta fue la primera gran herejía con la que se enfrentó la Iglesia a principios de su desarrollo, por allá a finales del siglo II, siglo III. Y este gnosticismo fue tan enérgico en contra de los cristianos que católicos, cristianos, padres de la Iglesia y discípulos de los apóstoles tuvieron que dedicar muchísimo tiempo, en vez de predicar y aumentar la feligresía, los servidores del Señor Jesús, tuvieron que dedicar su mente a combatir el gnosticismo, porque el gnosticismo quería definitivamente abolir el cristianismo naciente. Y este gnosticismo, si nos pasa a la siguiente, señor director, este gnosticismo está involucrado en la raíz de lo que es la nueva era. Y las características básicas del gnosticismo se ven reflejadas en lo que es toda la nueva era. Por ejemplo, la iniciática, término que quizá ustedes no han escuchado, ¿verdad? Se refiere a las personas que se inician en estas creencias que se encuentran dentro de la nueva era y que persigue con esta iniciática, ¿sí?, comenzar a convencerlos y convencerse ellos mismos de que van a tener un conocimiento muy elevado, muy superior, que no lo tienen el común de las personas. ¿Sí? Entonces miren por dónde comienza el asunto. Y como conocimiento, algunas personas dicen que es poder, pues entonces ellos quedan convencidos de que van a ser seres superiores, ¿no?, y con poder. En la siguiente lámina tenemos entonces también otros datos del gnosticismo que se encuentran insertos en lo que es la nueva era. La autosalvación. La autosalvación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario el sacrificio del Señor Jesús. No es necesario tener fe en el Señor Jesús. Porque el gnosticismo enseña que nosotros podemos manejar nuestra energía interior por medio de la adquisición de conocimientos en ese sentido. Y que al llegar a esta etapa, la salvación la podemos obtener por nosotros mismos. Imagínense siglo II, siglo III, filósofos y cristianos sosteniendo este concepto de la autosalvación. O sea que trataban de golpear la raíz del cristianismo, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y su sacrificio para obtener nosotros la salvación a través de la fe en el Señor Jesús y la práctica, por supuesto, de esta fe. Entonces, este concepto de autosalvación, peligroso. El otro concepto es el individualismo. Quiere decir que
cada una de las personas que practica alguna de las facetas de la nueva era podrá tener su versión, es libre de pensar qué está bien y qué está mal. O sea, no hay una moral cristiana que nos diga a nosotros esto es el bien, esto es el mal. No, cada uno decide por su cuenta. O sea que de ahí viene ya entonces el libertinaje que se había mencionado esto. O sea que todo es relativo, ¿no? Si todo es relativo, pues yo puedo hacer cosas que para mi criterio están bien, pero para la moral cristiana no están bien, ¿sí? O viceversa. De tal manera que yo me convenzo de que una acción mala está bien, porque yo pienso que está bien. Eso es lo que es el individualismo. Entonces ven también el peligro que se cierne cuando nosotros mezclamos la autosalvación. O sea, yo soy capaz de salvarme yo mismo, yo no necesito al Señor Jesús para salvarme, ¿no? Y esto aunado al individualismo que conduce al libertinaje. Lo que yo considero que está bien, lo hago. Y lo que yo considero que está mal, pues no lo hago, pero soy yo. O sea, no hay ninguna moral que me rija, ¿sí? No hay ninguna creencia cristiana que me dirija. Soy yo el que decide qué es bueno y qué no es bueno. Así es, y es que ante todos estos puntos que hemos visto, a continuación muchos se preguntarán, ¿y qué tiene de malo de que uno, por ejemplo, quiera tener esa libertad de practicar este tipo de cultos? Sin embargo, nosotros como cristianos católicos, y no solo como católicos, cualquier cristiano debe saber que para seguir a Cristo es muy importante la obediencia, recordando que el pecado original viene a través de la desobediencia. Veamos qué nos dice la Iglesia en cuanto a realizar este tipo de creencias que muy alejadas de parecer que son muy realistas o verdaderas, en realidad están alejadas de la verdad, es decir, alejadas de nuestro Señor. La Biblia, por su parte, nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Y es que han pasado 2000 años desde que se escribieron estas cartas y sin embargo vemos cómo profetiza lo que hoy en día estamos viendo en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo. Y es que precisamente eso ocurre hoy en día. Ya ningún católico quiere seguir escuchando las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas de los santos, de los apóstoles, escuchar a ser obediente al mismo Papa, y prefieren seguir esta nueva tendencia, esta nueva ola, que muchas veces lo que hace es dividir y perder a las ovejas que Cristo, con su propia sangre, ha querido rescatar para que puedan ser salvadas. Y es que, como hemos visto y seguiremos viendo a continuación, la nueva era trae nuevas tendencias, nuevas combinaciones de, como bien decíamos con anterioridad, de religiosidades, del judaísmo, el hinduismo, el cristianismo. Y por su parte, combina todo, hace una mezcla de lo importante o lo relevante de cada religión, de cada fe, para tenerlo como unidad y así creer y así hacerles creer a las personas que esta es la nueva religión, una religión verdadera en la cual hay verdadera paz, verdadero amor, de que hay una armonía plena, porque se unen todas las religiones y como hoy en día la gente quiere que solo exista una sola religión entre todas y que solo sea una, la perfecta, prefieren combinar todo tipo de religiones y aunque formen contradicciones, muchas veces la gente le termina haciendo caso precisamente por estos errores o este tipo de charlas que hacen para convencer a las personas de que conocerán, de que trascenderán en un ser espiritual y tendrán obviamente un poder que nadie más tiene. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a una muy breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes en su programa católico, Defiende tu Fe.
Estamos de vuelta, hermanos, con este tu programa católico, Defiende tu Fe. Estamos hablando sobre la nueva era, o como la conocen la mayoría de los panameños, the New Age. ¿Quieren llamarle New Age? Perfecto. Nueva era, perfecto. Lo importante es que sepan de qué se trata, qué es lo que tratamos, qué es lo que estamos intentando explicarles a ustedes en este sentido. Entonces, ahora sí, con la siguiente lámina nos vamos a ir adentrando en lo que es, en la práctica, este asunto de la New Age o nueva era. No hay ninguna duda que además del individualismo que ya vemos nosotros y el libertinaje, también hay un fuerte componente emocional, ¿sí? Que lleva a las personas a situaciones de éxtasis y a través, ¿no?, de la manipulación de la conciencia de las personas o la automanipulación en algunos casos, ¿no?, del estado de conciencia de las personas, y que lo venden como que esto no contradice para nada al cristianismo, y al cristianismo católico menos todavía. Así se venden, pero esto no es cierto, porque de hecho, sí, y lo vamos a mirar más adelante, hay una contraposición entre lo que presenta la New Age o nueva era y el cristianismo. Ya hemos hablado de la autosalvación, solamente ese punto es suficiente para entender que esto de cristianismo católico no tiene absolutamente nada. Y esto tiende entonces a confundir a nuestros hermanos cristianos católicos. Por eso es que hemos traído este tema el día de hoy para presentárselo y que ustedes vean que en efecto hay una visión totalmente opuesta entre el cristianismo católico, el cristianismo en forma general y la nueva era o New Age. Entonces veamos algunos de los movimientos internos dentro de la nueva era New Age en la siguiente lámina. El eneagrama. El eneagrama es una forma de señalarnos y de señalarse uno mismo, no el camino del autoconocimiento. Entonces uno dice, bueno, si yo me conozco bien, pues eso no tiene ningún problema, eso me sirve a mí. Sí, si lo hace sanamente y desde el punto de vista cristiano católico, eso lo va a llevar a un crecimiento personal mayor. Pero si usted lo hace pensando, ¿verdad?, en que si yo me conozco mejor, eso va a hacer que espiritualmente y conceptualmente yo me sienta superior al resto de las personas hasta el grado de creer que yo me puedo salvar por mí mismo, ya, esa es otra historia diferente. Mucho cuidado. El Reiki, que eso lo han escuchado mucho aquí en Panamá, esto viene de Japón, pues es una técnica de control individual, de control, dicen ellos, de la energía propia, y que nos lleva, imagínense usted, nos lleva, ¿no?, a curar nuestras enfermedades, incluyendo no donde estamos nosotros, sino a distancia por la influencia de otros maestros, entre comillas, ¿no?, que practican el Reiki. También se ve como que, bueno, sí, pues, eso está bien, pero cuando nosotros vamos a mirar el asunto del control de la energía, ¿verdad?, nosotros estamos cayendo, ¿no?, en el control propio, ¿sí?, que nos está llevando a un mayor conocimiento, que nos conduce a creernos superior a las demás personas y que choca entonces con las creencias cristianas católicas que a través de la fe nos llevan a conocer al Señor Jesús y obtener nuestra salvación. El siguiente ejemplo, en la siguiente lámina, señor director, que lo que tenemos de esto es el Feng Shui. El Feng Shui, eso sí, bueno, ya ha perdido popularidad en Panamá, pero el Feng Shui estuvo de moda. Yo recuerdo a muchísima gente allegada a mí arreglando sus muebles estilo oriental y poniendo los sillones en un lugar y poniendo el comedor en otro y revolviendo toda la casa simplemente para buscar esa armonía del espacio.
y a través de esa armonía del espacio lograr una energía positiva. Ojo, espacio que lo lleva a una energía positiva. ¿Qué tienen que hacer los sillones si lo pone a la derecha o a la izquierda y el comedor arriba, abajo, con una energía positiva? Entonces se ven cómo el aspecto emocional lo va llevando a usted a una manipulación y por consiguiente a hacer cosas que usted no sabe ni por qué la está haciendo, porque el vecino lo está haciendo y se ganó la lotería. Yo lo voy a hacer también para ver si me gano la lotería, porque eso me está llevando a tener una mayor tranquilidad. Hombre, usted ponga los sillones como quiera, porque la tranquilidad no la va a obtener poniendo los sillones de un lado al otro o colgando cosas orientales dentro de la casa, como se hacía acá en Panamá hace algún tiempo. Por otro lado, el yoga, que es un arte que viene del hinduismo, más que arte es una disciplina física y mental. También mucha gente lo practica como para sentirse tranquilo, sentirse en paz, pero el problema es de dónde viene el yoga y qué es lo que persigue. Esto de lograr una iluminación especial, ¿no? Que va a despertar tu interior, que es lo que ellos llaman el Shiva, que es una deidad hindú. O sea, nos subyuga, ¿no?, a esa deidad. Y esa deidad reemplaza a ¿quién? A Dios nuestro Señor. Entonces ya ven por dónde va el camino de este asunto. Así es, y es que continuando con la New Age o el tema de la nueva era, hay que también profundizar un poco en cuanto a las creencias de la misma, y es por eso que vamos a señalar ciertos puntos o las principales creencias que tiene esta nueva era en cuanto a la promulgación de este nuevo tipo de ritos. Y es que para ellos uno de tantos puntos es encontrar para encontrar la felicidad, uno debe realizar lo que es una introspección. Como bien se mencionaba con anterioridad, autoconocerme, llegar a conocerme internamente muy bien. Y como bien decía el hermano César, uno lo puede realizar de la manera correcta, que es siendo una introspección cristiana católica, con el fin de ser un mejor cristiano, un mejor hermano, y continuando con los valores cristianos hacia la sociedad, pero no creyéndome que por tener esa introspección, conocerme mejor a mí, voy a ser superior o voy a llegar a tener un poder que los demás no tienen y por tanto soy superior a ellos. Otra de sus creencias es que los valores morales son relativos, y esto, bueno, hoy en día se ve en cualquier parte del mundo con respecto a lo que está bien o no está mal, como por ejemplo que si el aborto se puede considerar matar o no matar a un ser humano, que si tiene conciencia o si no está desarrollado de manera completa, que entonces también amar, como el amor, Dios es amor, entonces yo voy a amar de cualquier forma, no importa ir en contra de él, contradiciendo las enseñanzas, lo que quiere nosotros de un hombre y una mujer, o ya sean parejas del mismo sexo. Otra de esas principales creencias es que nosotros, si necesitamos santificarnos de esta práctica, es a través de la relajación trascendental. Y esto se consigue a través del yoga, la meditación, la relajación, el esoterismo, el espiritismo y la masonería, que eso también es peligroso, y es que lo que se busca es que a través de todos estos ritos, todas estas prácticas, uno pueda ser mejor que el que tiene uno a la par, ver a los demás por debajo del hombro. De la misma forma, si nosotros realizamos estas prácticas y yo me creo superior a los demás, entonces yo no necesito ni mucho menos a Dios, ya que yo mismo puedo, entre comillas, yo mismo puedo ser todo lo que necesito y suplir todas esas necesidades que yo tengo, como también puedo autocurarme,
o autosalvarme yo mismo. Otra de las principales creencias que tiene la nueva era, como vamos a ver a continuación, es que por su parte la resurrección está sustituida por la reencarnación, y esto es algo que, bueno, esto se ha hecho recuerdo que desde que tengo memoria le preguntan a uno de niño si uno volviera a nacer, ¿qué le gustaría, qué animal le gustaría ser? Y es que ellos afirman de que por su parte el hombre reencarna cuantas veces sea necesario hasta que llegue el momento de librarse de todos sus pecados y entonces logra alcanzar una forma de liberación, y con un estado de conciencia más alto, y por lo tanto como consecuencia no era necesario que Jesús muriera por nuestros pecados. Y vea que contradicción muy grande en cuanto se habla con el católico, porque cuántas veces nosotros, la iglesia no enseña que debemos confesarnos para que nuestros pecados sean perdonados, confesarnos ante un sacerdote de manera sincera, con todo el arrepentimiento, obviamente nuestros pecados serán perdonados. Sin embargo, aquí dice que usted puede morir una y otra vez, no importa qué especie sea, hasta que no quede limpio de todo pecado, no va a tener la forma, o no va a tener una liberación o un estado de conciencia más alto, que es lo que ellos buscan. Otra de las principales creencias es que todo es Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Al decir que todo es Dios, entonces todos los animales, las plantas, todo lo que hay en la tierra, en el universo, y nosotros también por consecuencia formamos un solo Dios. Y esto es algo también contradictorio, ya que si todo es Dios y todo lo que está en el mundo, en el universo es Dios, deberíamos adorar también ese objeto o esa especie que en él está Dios. Con lo cual esto es algo muy grave, de que nosotros realicemos este tipo de ritos o de creencias por parte de la nueva era, que lo que quiere también es dividir a la Iglesia Católica que ha existido, y por supuesto también a las ovejas de Cristo que han permanecido unidas durante 2000 años, y que nosotros tampoco debemos darle gusto a estas nuevas tendencias, a estas nuevas olas de popularidad que quieren más bien confundirnos antes que ayudarnos. Otro tipo de creencias, para ir culminando con las principales creencias de la nueva era, es que la humanidad es Dios. Y esa idea, como bien dice, indica que nosotros mismos podemos llegar a perfeccionarnos hasta llegar a divinizarnos. Esto es prácticamente como muchas otros tipos de creencias realizan, como por ejemplo el satanismo, que dicen que no existe Dios, pero yo puedo ser mi Dios. Y esto es una blasfemia muy grande, ¿no? Ante todo católico, y también por supuesto cualquier tipo de cristiano que nos esté escuchando. Y otro es que reconocen por su parte todas las religiones. La New Age o la nueva era, como algunos lo conocen, para ellos la religión cristiana no es una religión verdadera. De esta forma logran su único objetivo, que es destruir nuestra fe, que se ha compartido durante más de 2000 años y que todavía hoy y continuará existiendo, por más que este nuevo tipo de tendencias, este nuevo tipo de olas quieran destruir la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, hermanos, si puede un católico, como dice la lámina que van a ver a continuación, puede un católico, ¿verdad?, permanecer fiel a su creencia cristiana católica y al mismo tiempo practicar estas creencias. Pues yo creo que ya ustedes, con lo que han escuchado, tienen la respuesta. Pero ahora, después de esta segunda pausa que vamos a hacer, pues vamos a profundizar en este aspecto. Que no se separen del canal, que ya regresamos con ustedes.
regresamos con su programa católico, Defiende su Fe. Estamos conversando de la nueva era o New Age, como le quieran ustedes llamar. Le habíamos puesto la lámina donde decía que si un cristiano católico puede permanecer fiel a su fe y al mismo tiempo practicar estas creencias. Pues bien, en la siguiente lámina le tenemos la respuesta a ello. Definitivamente, hermanos, no. Definitivamente no. Y esto es lo que queremos que los cristianos católicos y los cristianos en forma general tengan claro. No puede haber nueva era o New Age y ser cristianos católicos al mismo tiempo. Y ya le hemos dado una serie de razones en función de lo que practica, de lo que cree, de lo que es el fundamento de la nueva era o New Age. Esto no es más que una herejía. Y es una herejía por el hecho de que para ellos el Señor Jesús no es un Señor, es un gran maestro. Pero hasta allí, Él no es Dios, es simplemente un ser humano como cualquier ser humano, revestido, ¿no?, de conocimiento y que tiene un título de maestro superior a muchos del resto de los que practican esto, pero no es Dios, ¿no? Es un maestro iluminado, porque para ellos no existe Dios como tal. Para ellos Dios es una fuerza, es una energía, que es lo que lo mueve a uno por dentro y que tienen las plantas y que tienen todo, pero no es Dios. Por consiguiente, Jesús no es Dios. De hecho, si algún movimiento intelectual o de lo que sea señala que el Señor Jesús no es Dios, que el Señor Jesús no es divino, pues entonces choca de frente con las creencias cristianas católicas. Y por ende, si usted es un cristiano católico, usted no puede definitivamente practicar esto y al mismo tiempo ser cristiano católico. En la siguiente lámina hablamos un poquito más al respecto, basado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 143, que nos dice, pongan atención a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. ¿Qué es lo que nos dice este numeral? Pues que Dios es Dios y nosotros nos debemos a Dios. Desde el principio, cuando Él se revela al pueblo escogido de ese entonces, el pueblo de Israel, ¿no?, define y deja esto claro. Les dice a Israel que ellos le deben adoración, le deben obediencia, ¿verdad?, como su Dios, que lo escogió a ellos como pueblo especial y que hemos heredado después de la llegada y la ascensión de nuestro Señor Jesús, el pueblo cristiano católico. De tal manera que definitivamente es no la respuesta a esta pregunta, hermanos. Y es que otra de las prácticas que realiza la New Age o Nueva Era se conoce como el ocultismo, que vamos a profundizar a continuación y también aprender un poco más de cómo esta práctica afecta también de manera muy grande al cristianismo y por supuesto a nuestra fe. El ocultismo, por su parte, hay que decirlo, es practicado por muchos católicos que por su parte no saben o desconocen por ignorancia lo peligroso a lo que puede exponerse una persona. El ocultismo no es otra cosa que una práctica a la cual le pertenece a un mundo paranormal. Y esta es en efecto demoníaca, porque es una creencia que tiene muchas ramas e incluye otras acciones como el espiritismo,
también la magia, la brujería, la hechicería y el satanismo. La magia blanca también por su parte se conecta con el satanismo y era, como bien lo decíamos con anterioridad, las principales creencias de la New Age es que por su parte uno puede llegar a ser, a divinizarnos, con lo cual eso es una enseñanza satánica de que no existe Dios, pero yo mismo puedo ser mi propio Dios. Y como vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, en la Biblia ya nos habla sobre este tipo de prácticas, qué debemos hacer y el cuidado que debemos tener ante estas nuevas proliferaciones, que lo que quieren es conducirnos a la perdición. En Deuteronomios, capítulo 13, versículo del 2 a 6, nos dice lo siguiente: si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha enunciado y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú nunca habías conocido a servirles, no escucharás las palabras de este profeta o de ese vidente en los sueños. Es que Yahvé, nuestro Dios, os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Yahvé, vuestro Dios, seguiréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él os apegaréis. Ese profeta o vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, para apartarte del camino que Yahvé tu Dios te ha mandado a seguir. Así harás desaparecer el mal en medio de ti. Y es que es otra, se puede también tomar como una profecía en la cual vemos en el día de hoy. Y es que hay que entender que por su parte el diablo tiene poder, pero es un poder engañoso, que lo utiliza para, como bien se dice, utilizar a las personas, mentirlas y engañarlas, llevarlas a creencias o lugares en los cuales no tienen que ver con Dios. Y como bien podemos ver aquí en Deuteronomios, dirá, aunque el profeta, ya sea un vidente en sueños, realice la señal o prodigio que te ha enunciado y te diga, vamos detrás de otros dioses, no lo escucharás, porque éste tiene la intención de, como bien decía el texto, de seguir y servirle a otros dioses. Y hay que entender, como también dice el texto, que Dios también pone a prueba a aquellos que dicen que lo aman y que lo seguirán eternamente. Por eso es importante el discernimiento ante aquellas personas que muchas veces, y como vemos en muchas redes sociales, en páginas, en Instagram, Facebook, YouTube, donde muchos pastores o muchas personas en la calle dicen que hacen milagros y los graban y supuestamente realizan un milagro, un prodigio. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas y tener un gran discernimiento y por supuesto orarle al Señor si no tenemos este discernimiento para saber lo que hay detrás de esta persona, quién es el que está actuando detrás de esta persona, si ese milagro o ese prodigio es de parte de Dios o de parte del demonio, que lo que quiere es confundirnos y precisamente lograr el objetivo de separarnos de la iglesia para nosotros seguir con estas prácticas satánicas que buscan la perdición de las almas. Sí. En Primera de Timoteo 3:15 nos señala el apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pues, como lo señala Pablo, ¿sí?, la iglesia de Dios es la casa del Dios vivo, ¿verdad? Esa es la casa de Él. Y esa iglesia, ¿verdad?, es la que sostiene el fundamento de la verdad. Y recuerden que el Señor Jesús es la verdad, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que su iglesia es en la cual se funda la verdad, es decir,
la iglesia de Cristo, en ella está Cristo, esa es la casa de Cristo, por consiguiente, a Él vamos a través de la iglesia. De esa forma el Señor Jesús, ¿sí?, aseguró a su iglesia ser merecedora de la autoridad que Él le confirió a través de los apóstoles. Los apóstoles fundaron la iglesia del Señor Jesús, en su cabeza Pedro, ¿verdad? Y de esa manera, ¿sí?, Él consagra a la iglesia como la casa de Él, la casa del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y adicional a eso, ¿verdad?, le confiere ser el pilar, la columna de la verdad única enseñada por Él a sus apóstoles, para que sus apóstoles a través de la iglesia, ¿sí?, la diseminen al resto de los discípulos y creyentes, y por eso es que la iglesia, recibiendo este mandato, ¿no?, lo ha hecho por 2000 años y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos, cuando el Señor Jesús, de acuerdo a su promesa, regrese por todos nosotros y se concrete la salvación por Él ofrecida. De tal suerte, entonces, hermanos, que no pueden perder de vista que el Señor Jesús mora en su iglesia y su iglesia es el fundamento de la verdad. Por ende, si nosotros nos desviamos, como ya se comentó en la cita bíblica anterior, nos desviamos a otras creencias, pues estamos dándole la espalda al Señor Jesús. Y es que otra de las prácticas que también se realiza en cuanto a la New Age es precisamente la Cábala, que vamos a ver a continuación. Y es que este tipo de creencias o de prácticas que enseña la New Age es que se condensa el libro del Esplendor o Zohar. Y esta fue escrita por Moisés de León, y él fue un filósofo judío español del siglo XIII. Y es que en este libro nos enseña, entre una de esas varias cosas, que es posible y que existe la reencarnación del alma. Sin embargo, por su parte, en cuanto el cristianismo predica que el ser humano tiene una identidad única en cuerpo y alma, es decir, somos únicos, no hay nadie más en cuerpo y alma, y por su parte que no hay karma, es decir, que si yo hago un mal no significa que a los 5 segundos voy a recibir ese mal como pago, o si hago un bien, el mundo o el destino o el universo me va a pagar de la misma forma en que yo actué, correcta o incorrecta. Esa parte, y es algo que vemos mucho en cuanto a los cristianos, independientemente de sus creencias, de su credo, creen que en efecto hay un karma, que si yo actúo bien, en la vida, la vida, el universo me va a pagar bien, y si yo actúo mal, el universo mismo me va a hacer pagar todo lo mal que yo he hecho. Por su parte, la Iglesia Católica enseña que existe la misericordia y el perdón de nuestro Señor. Y si es un sincero arrepentimiento, Jesús nos perdona nuestros pecados. Y esto lo sabemos después de la resurrección, que estaremos siempre con Él. Por su parte, la Iglesia Católica en el Catecismo nos enseña lo siguiente: en la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso, el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y es precisamente esto, lo que muchos cristianos verdaderos hoy en día decíamos que es volver o estar verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo y partir de este mundo que está en las tinieblas y que muchas veces promulga creencias o nuevas tendencias que antes de acercarnos a Jesucristo, más bien lo que hacen es separarnos y utilizarnos para arrastrar a otras personas con nosotros. Por eso, hermanos, toda persona que se dedique a practicar lo que ya hemos nosotros señalado, como es esto de la nueva era, como vemos en la siguiente lámina, ¿verdad?, se está desviando de la doctrina cristiana católica. Todo el que practique la magia, el horóscopo, el yoga, el reiki,
la cábala, todo esto lo que está es deteriorando la figura del Señor Jesús y se está separando de ella. Por consiguiente, no tiene a Dios, no tiene al Señor Jesús, al Espíritu Santo como el centro de su vida. Y si no lo sigue fielmente, pues entonces no está dentro de la única iglesia que Cristo fundó. Muy bien, hermanos, hemos llegado así al final de nuestro programa, no sin antes señalarles que si ustedes quieren profundizar sobre este y otros temas que nosotros desarrollamos en nuestro programa, pueden adquirir nuestros libros, ¿no? Temas candentes de la Iglesia Católica, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, libro totalmente dedicado a la Virgen María, custodia de la fe. Y también nos apoyamos, pues lógicamente, en la Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los pueden conseguir en las librerías católicas. Y si ustedes quieren invitarnos a que pasemos por su parroquia para dar catequesis sobre estos y otros temas, por favor nos escriben al correo sempergaudens90@gmail.com, sempergaudens90@gmail.com, y con mucho gusto nosotros atenderemos su solicitud. Y también para que nos puedan seguir a través de las redes sociales en Instagram, a través de la cuenta @sempergaudens, y ahí publicamos semanalmente contenido para el cual usted se pueda nutrir, pueda conocer y profundizar más acerca de la fe de la Iglesia de Cristo. Bien, hermanos, entonces los invitamos a que estén unidos a nosotros a través de estos libros y a través de nuestra página de Instagram. Bueno, hermano Marco, pues no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.